Continuando con los temas de neuroanestesiología, hoy les voy a presentar anestesia para enfermedades de ganglios de la base, estereotaxia y cirugía funcional. Bueno, como objetivos vamos a conocer la anatomía de los ganglios basales, repasar la fisiología de los ganglios basales, identificar la presentación clínica y fisiopatología de las principales enfermedades y conocer las consideraciones en estereotaxia, establecer el manejo anestésico para cirugía funcional. Bueno, vamos a encontrar que los ganglios basales son sumamente importantes para el control del movimiento motor y no motor. Iniciación correcta a través de la planeación, ejecución de programas motores. Bueno, cuando ocurre que en los ganglios basales están comprometidos, van a desarrollarse movimientos no deseados. En el caso de que sean movimientos hipocinéticos, van a ser como la enfermedad de Parkinson, y movimientos hipercinéticos como la enfermedad de Huntington, que se caracteriza por corea, discinesias, etcétera, etcétera. Bueno, en la anatomía de los ganglios basales está conformado por 4 núcleos neuronales subcorticales. Se llama globo pálido, núcleo subtalámico, sustancia negra dividida en pars compacta y pars reticulata y el neoestriado. Más adelante les voy a comentar cómo se divide cada uno de estos. Bueno, y como había comentado, de los ganglios basales van a estar divididos en subdivisiones y de lo que está conformado cada ganglio basal, empezando por el globo pálido. El globo pálido se va a dividir en segmento interno y segmento externo. El segmento interno va a recibir aferencias del neoestriado, del segmento externo y del núcleo subtalámico. Y el segmento externo va a recibir eferencias intrínsecas. Del núcleo subtalámico va a recibir de la corteza cerebral, del tálamo y también del segmento externo. Y también de esto va a referir aferencias de la sustancia negra al núcleo subtalámico, precisamente de la pars compacta. Y esta pars compacta cuenta con uno de los transmisores más importantes en esta estructura, que sería la dopamina. La sustancia negra, a su vez, se divide en parte dorsal, que es la pars compacta, y parte ventral, que es la pars reticulata. Y como había comentado previamente, en la pars compacta va a estar integrado con un neurotransmisor importante, que sería la dopamina, y de ahí otros receptores. Y del neoestriado, va a haber parte dorsal, que va a estar conformado por los ganglios basales, y esta a su vez también va a estar conformada por el núcleo caudado o putamen y las neuronas espinosas de tamaño mediano, que tienen naturaleza GABAérgica y representan el 98% de neuronas de proyección. Esta también se divide en su parte ventral por el núcleo accumbens, que tiene funciones límbicas. Bueno, y en este esquema de circuito de los ganglios basales incluyen aferencias que reciben de la corteza cerebral, del tálamo, deferencias al tálamo, al tallo cerebral y a la médula espinal. Las eferencias inhibitorias están representadas con las flechas negras y las eferencias excitatorias con las flechas grises. Como había comentado en la diapositiva anterior, cada ganglio basal va a recibir aferencias y eferencias, y van a estar conformados también por algunas otras estructuras de otras partes de los ganglios basales. Como había comentado, que el núcleo subtalámico va a recibir aferencias de la sustancia negra, de la pars compacta. Al igual también que el núcleo subtalámico va a recibir eferencias del segmento externo del globo pálido. Bueno, y también aquí vamos a comentar también de las estructuras de la sustancia blanca, las de los ganglios de la base. La cápsula interna va a estar integrada por brazo anterior, brazo posterior, la porción sublenticular y la porción retrolenticular, y campos de Forel, que va a estar dividido en 3 campos: el campo H, el campo H1 y el campo H2. Estos a su vez están conformados dentro de las asas lenticulares, y va a haber 2 partes o 2 divisiones: la comisura anterior y la estría terminal. Y como había comentado al principio de la presentación, los ganglios basales en condiciones patológicas van a presentar movimientos no deseados.
Si estos movimientos presentan movimientos hipercinéticos como corea, balismo y distonía, van a ser caracterizados por la enfermedad de Huntington o el hemibalismo. Si estos movimientos son caracterizados por movimientos hipocinéticos como asinesia, bradicinesia, tremor, rigidez y cambios posturales, podemos estar pensando en la enfermedad de Parkinson. Bueno, esto va a estar casi involucrado por la hiperactividad de la vía tálamo-cortical, si hay inhibición o desinhibición de una estructura de esta región, que a su vez va a estar involucrado las neuronas espinales de tamaño mediano. Prácticamente esas son una de las estructuras que va a estar muy de la mano en esta región, dependiendo si está la hiperactividad de la vía tálamo-cortical. Bueno, y empezando con una de las principales enfermedades de los ganglios basales, encontramos la enfermedad de Huntington o mal de Sandbit. Bueno, como había comentado, esta se caracteriza por movimientos hipercinéticos que van a estar conformados por balismo, corea, disinesias. Es una enfermedad que está distribuida en todo el mundo de igual proporción en hombres y mujeres. Tiene una prevalencia de 5 a 10 casos por cada 100.000 habitantes y tiene una incidencia anual de 1 a 4 casos por cada 1.000.000 de habitantes. Principalmente se tiene una prevalencia en el oeste de Europa, pero principalmente ahí está más marcada la incidencia en Maracaibo, en la isla de Maracaibo, en Venezuela, y en la isla de Tasmania, cerca de Nueva Zelanda. Ahí está más marcada la incidencia de esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad genética autosómica dominante. Se va a caracterizar por movimientos excesivos involuntarios. Esta, como había comentado en una diapositiva anterior, va a ser por la pérdida de las neuronas espinales de tamaño mediano, desinhibición a la vez del núcleo subtalámico y del segmento interno del globo pálido, que a su vez va a haber una inhibición de los núcleos de salida, por lo que va a ocasionar una hiperreactividad en la región vía tálamo-cortical. Y por a su vez va a desarrollar los movimientos hipercinéticos. Hay que recordar que el tratamiento va a ser con neurolépticos principalmente, aunque también se ha comentado que se puede realizar la cirugía, pero no tanto como para realizar la cirugía para la enfermedad de Parkinson, que esa sí tiene una incidencia más marcada al momento de que si falla el tratamiento médico se puede realizar una cirugía. Bueno, y hablando de una de las enfermedades más prevalentes y que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, pues la enfermedad de Parkinson. Esta se dice que en el 2016 se estimó que 6.1 millones de personas en el mundo sufrían la enfermedad actualmente. Desde el 2016 hasta la actualidad le marcan eso. La edad es el factor de riesgo más asociado que se encontró. Tiene una prevalencia entre los 85 y 89 años, 1.7% en hombres y 1.2 en mujeres. Es más frecuente en hombres con una relación de 1 a 4 en relación que padece esta enfermedad. Bueno, la enfermedad de Parkinson se va a caracterizar por el agotamiento de la dopamina a nivel del neostriado, produce una hiperactividad en las neuronas espinales de tamaño mediano estriadopalidales. Induce en la vía indirecta la inhibición del segmento externo en el globo pálido y desinhibición del núcleo subtalámico y la hiperactividad de la paz reticulata. Y va a haber una desinhibición de la vía tálamo-cortical, produciendo los movimientos no deseados hipocinéticos, como la bradicinesia, asinesia, entre otros signos que aparecen en esta enfermedad. El tratamiento va a estar dado por la levodopa como precursor metabólico que incrementa la actividad dopaminérgica estriatal. Pero más adelante vamos a comentar lo que puede ocurrir si tiene un tratamiento más crónico, que a lo mejor en los primeros meses o las primeras etapas de la enfermedad no van a desarrollar quizá los síntomas de un síndrome dopaminérgico,
pero quizá después van a aparecer fluctuaciones on y off que repercuten en el pronóstico de estos pacientes y también en la cirugía, como si los vamos a suspender o qué va a pasar si se suspenden o no. Bueno, como ya había comentado, los efectos del tratamiento de la levodopa son eficaces durante los primeros estadios, pero el tratamiento a largo plazo conduce a efectos secundarios como discinesias. Después de esto, si hay un fallo o en el tratamiento médico, se puede hacer la remoción quirúrgica del segmento interno y la estimulación cerebral al núcleo subtalámico. Esto a su vez pues reduce los movimientos no deseados hipocinéticos. Bueno, y una vez que el paciente va a someterse a una cirugía, hay que hacerle una valoración correcta, una valoración preanestésica correcta, en la que vamos a realizarle quizá algunas pruebas de soporte y vamos a utilizar criterios de soporte. Entre los principales se encuentra la prueba con levodopa, que vamos a encontrar si puede haber un síndrome dopaminérgico, si ocurren fluctuaciones on-off inequívocas. Bueno, ¿cómo vamos a realizarla? Se dice que una mejoría con dosis mayores significativas o un empeoramiento con dosis menores en la escala unificada para la enfermedad de Parkinson, o por sus siglas en inglés, Unified Parkinson Disease Rating Scale, mayores de 30 a 33%, podríamos hablarnos de una prueba positiva, pero no quiere decir que vaya a descartarse una prueba negativa. Más adelante les platicaré de eso. Y en esta prueba podemos encontrar fluctuaciones en on y off, inequívocas, incluyendo en algún momento deterioro de fin de dosis. ¿De qué se caracteriza este tipo de fluctuaciones on y off? Bueno, esto pasa cuando uno de los pacientes está haciendo una actividad normal y de repente empieza a haber dificultades motoras. Estas son las fluctuaciones on y off, dificultades motoras y que pueden llegar a presentar como un congelamiento, que puede durar de segundos a minutos. Estos quizá está dado por los niveles de levodopa en sangre y puede presentarse algunas fluctuaciones que también se le dicen de fin de dosis, wearing off, o también conductuales y motores, dependiendo cuáles va a presentar. Bueno, las pruebas farmacológicas siempre hay que ver, como había comentado, la evaluación de los efectos clínicos de la rápida facilitación de la transmisión dopaminérgica central con levodopa o algún antagonista como la apomorfina. Se requiere una mejoría del 30% a 33% a nivel motor en la escala de la Unified Parkinson Disease Rating Scale, o la escala unificada para enfermedad de Parkinson. Como había comentado, una prueba negativa no excluye el diagnóstico y se debe de darle el tratamiento con levodopa por 3 meses. Esto vamos a ver si hay presencia de discinesias inducidas por levodopa, temblor de reposo en una extremidad, o resultados positivos de al menos un test diagnóstico con una especificidad mayor al 80%, puede ser una prueba de olfato, etcétera, entre las diferentes pruebas que encontramos Y entrando para cirugía para la enfermedad de Parkinson, vamos a encontrar el método estereotáctico o como tal la estereotaxia. Hablando un poco de historia, en 1947 los primeros en utilizar el método estereotáctico fueron Spiegel y Wistis en 1947, pero no fue hasta 1953 por Narabashi y Okuma que identificaron regiones cerebrales blancas, empezando por el globo pálido en 1953, como una alternativa viable para el control de la enfermedad por los efectos secundarios de la terapia dopaminérgica, entre otros, y para disminuir los movimientos no deseados e involuntarios. Bueno, empezaron por utilizar la ventriculografía para identificar regiones cerebrales blancas, pero se dieron cuenta que la ventriculografía era, aparte de que era un método indirecto,
tenía una incomodidad técnica tanto para el cirujano que también para el paciente. Y también posteriormente empezaron a realizar la cirugía estereotáctica con mapeo fisiológico, esto ya con microelectrodos y con otro tipo de intervenciones ya un poco menos indirectas e incómodas tanto para el cirujano que también para el paciente. Bueno, y continuando, el marco estereotáctico se fue utilizando con estudios de imagen como resonancia magnética, más tomografía axial computarizada, para tener una precisión de la localización anatómica de estos blancos. Y también por estimulación eléctrica. Esto también a su vez fue una alternativa a la talamotomía y la palidotomía, que ya se van haciendo, la incidencia de estas cirugías va disminuyendo, como para no llegar a ese tipo de cirugías, porque principalmente tenían muchas complicaciones o tienen muchas complicaciones la talamotomía y palidotomía. Y también para tener una precisión de la localización de los electrodos y para la colocación de esto y después para externalizar el marcapasos y volverlo a colocar dentro del cráneo. Esto se realiza con anestesia local cuando se hace la cirugía de la... Bueno, la talamotomía ventrolateral va directamente al núcleo ventrolateral o núcleo ventral intermedio. Anteriormente se hacía no tan lateralizado, por lo que tenía una incidencia mayor de complicaciones. Entonces le empezaron a hacer más lateralizado, y tuvo un pronóstico mejor en la cirugía. Principalmente se usaba para el temblor incapacitante refractario de tratamiento médico, pero aún tenía altas tasas de consecuencias, de complicaciones e inmediatas, del 58 al 61%, aunque también tenía altas tasas de control y consecuencias reducciones de requerimiento de medicamentos. Bueno, la palidotomía ventroposlateral fue iniciada por Leschel en 1952, pero no fue hasta Leitinen que desplazaron el blanco quirúrgico como en la otra cirugía. Pero tenía una incidencia muy elevada del daño al tracto óptico. Esta cirugía fue realizada principalmente para controlar la bradicinesia, discinesia y síntomas en periodo OFF, y debe hacerse en forma bilateral de los dos lados. Tenían una teoría de cómo se realizaba este tipo de cirugías o qué es lo que realizaban, empezando por que decían que tenía un input excesivo estriatal, y posteriormente tienen otra teoría que es por un output excesivo de la porción interna del globo pálido en el segmento interno al tálamo. La radiocirugía estereotáctica fue diseñada principalmente con láser gamma knife, esto como una alternativa para la eliminación de la cirugía abierta. Principalmente por trastornos del movimiento, pero debe emprenderse con cautela. Tiene un fracaso del 20%, pero reduce los temblores al 32%, pero aún así tiene resultados inferiores a la talamotomía. Bueno, y empezando también con la neuroestimulación, que es el método que más está en boga hoy en día, y que con el método estereotáctico. Se caracteriza por una implantación de un electrodo cuadripolar que va debajo de la piel en la región infraclavicular y que después se va tunelizando hasta llegar al cráneo. En esta cirugía lo que hacen es que inhiben o tiene una instrucción de la asa retroactiva en las fibras de paso, y debe de tener una supresión del temblor con una frecuencia mayor a 100 Hz. Se divide en dos pasos. El primer paso es una colocación de electrodos y una esterilización del sistema. Esto se realiza con anestesia local, como con un bloqueo de escalpe y con una sedación. Y posteriormente, en la segunda etapa, se internaliza el electrodo y se implanta el marcapasos, esto con una anestesia general.
Esto también más adelante les voy a comentar de la técnica de sleep awake sleep o dormido despierto dormido. El paciente posteriormente puede activar el dispositivo para lograr control del trastorno motor. Bueno, otras opciones que están todavía en controversia y todas están en experimentación serían el trasplante neural, que también es un tratamiento experimental, la terapia génica, células exógenas para trasplantarlas directamente ahí en los blancos, y la infusión de factor de crecimiento, factor neurotrófico. Esas son una de las principales que están en experimentación, pero que también son otras opciones que se han utilizado también. Bueno, empezando con la cocción de marco de estereotaxia y la cirugía de planeación. Bueno, para realizar primero que nada esto, es para el mapeo, para localizar las regiones cerebrales y el blanco al que se le va a poner este tipo, los electrodos, se debe de realizar un bloqueo de escalpe y sin sedación. Esto más que nada para que el paciente esté despierto y al momento de que entre el neurofisiólogo o el neurólogo vean en sus monitores la actividad cuando se coloca el electrodo en estos blancos. Se realiza la planeación, la cirugía de la planeación. Por eso el funcionamiento óptimo debe de hacerse con el paciente despierto. Se puede realizar de 1 a 2 trépanos, dependiendo si va a ser unilateral o bilateral. Y esto se le debe de pedir al paciente que escojas la posición para que esté en una posición cómoda y no haya incomodidad o el paciente manifieste rechazo a la cirugía como tal, por lo que se le debe de previamente hablar con él y particularmente también con psicología, también para que este paciente esté preparado para este tipo de procedimiento. Lo que hacen es que se introducen los electrodos en el cerebro para acercarse al blanco quirúrgico, y esta a su vez el cirujano hace la cauterización o colocación del estimulador. Posteriormente, cuando ya se coloca el electrodo y se va a colocar el marcapasos, se debe de poner anestesia general al término. Esto se puede realizar con una mascarilla laringea o también en algunos casos también se podría utilizar tubo orotraqueal. También es muy importante que al finalizar la cirugía se debe de llevar al paciente a un estudio de imagen para descartar cualquier complicación y para ver que esté en orden, y también en la colocación del marcapaso. Como ya había comentado, se debe llevar el paciente a la tomografía posterior a la cirugía. Se debe de mantener en normotensión todo este tiempo al paciente y inmediatamente después de la cirugía proporcionarle el régimen medicamentoso para evitar el síndrome dopaminérgico. Esto también en pacientes de edad avanzada puede haber cambios cognitivos posteriormente a la cirugía o en el periodo posoperatorio, posanestésico. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Bueno, ¿qué vamos en el manejo anestésico en neurocirugía funcional? ¿Cuáles son los principales objetivos que nosotros debemos de conocer? La evaluación prequirúrgica cuidadosa, el conocimiento de las pruebas neuropsicológicas es muy importante, porque en este tipo de pacientes hay que hablar con ellos primero para ver si están aptos para realizar este tipo de cirugías despiertos. También el conocimiento de efectos convulsivantes y anticonvulsivantes de anestésicos, eso principalmente en otro tipo de padecimientos como las convulsiones o los síndromes epilépticos. La elección apropiada de los anestésicos y proveer sedación y monitoreo anestésico en todo momento. También mantener la hemodinamia intracraneal, proveer recuperación neurológica, la confirmación, muy importante, de la enfermedad de Parkinson y la selección para ver qué tipo de pacientes vamos a meter a cirugía. Aquí les pongo la escala modificada y resumida de la Unified Parkinson Disease Rating Scale para la enfermedad de Parkinson.
En el estado mental, vamos a encontrar si tiene afección intelectual, trastornos del pensamiento, depresión, movimiento, iniciativa, la actividad diaria, involucrado el lenguaje, la salivación, la deglución, la escritura, manejo de utensilios, vestir, higiene, acomodarse en la cama, temblor o molestias sensoriales. Y en la conducta motriz, lenguaje, la expresión facial, temblor en reposo, temblor postural, la rigidez, si puede tocar la punta de sus dedos, movimiento de la mano, movimientos alternativos, estabilidad, la marcha y la postura, y si hay bradicinesia. Bueno, para la selección de pacientes tiene que ser un caso confirmado de enfermedad de Parkinson. Realizarle un examen neurológico en la que cuente con la función cognitiva, la inestabilidad postural y signos cerebelosos y corticoespinales. Como había comentado, si hay fluctuaciones en periodos on y off con una prueba de levodopa, una prueba adecuada mostrará 33% de mejoría después de las 12 horas. En la escala de evaluación para la enfermedad de Parkinson, como había comentado anteriormente, de cómo se caracterizan las fluctuaciones on y off, en la que los pacientes están haciendo movimientos normales y de repente tienen complicaciones en sus movimientos motores, va a haber dificultad o congelamiento de segundos a minutos. Esto igual en las dosis, en cuando terminan fin de dosis o cuando toman una dosis mayor en el día y van a desarrollarse síntomas más marcados. Bueno, y en la medicación antiparkinsoniana debemos de conocer que no se interrumpe la noche previa a la cirugía. Este tipo de pacientes tienen posologías, tienen dosis a veces muy elevada en la que se administran hasta 2 gramos de levodopa diarios, y en la que también se pueden presentar fenómenos o fluctuaciones de on y off, como sería el off matutino, el deterioro de fin de dosis, wearing off, o distonía de fin de dosis. El off matutino se caracteriza por retardo en hacer efecto la primera dosis. Esto también pasa cuando entre dosis hay un periodo muy largo entre una dosis y otra, en la que va a ocurrir en la noche agravamiento o marcada los síntomas después de todo este periodo. El deterioro de fin de dosis, cuya latencia o estos síntomas van a ir disminuyendo conforme está avanzada la enfermedad, o la distonía de fin de dosis, que básicamente es similar a lo que había comentado con el off matutino, con lo de las dosis, que va a estar alargada entre una dosis y otra. Al principio de la enfermedad, muchos pacientes antes de enfermedad con el tratamiento de levodopa utilizan agonistas dopaminérgicos que también son muy bien tolerados, como los agonistas como pramipexol, ropirinol, apomorfina, inhibidores de la monoaminoxidasa como selegilina, rasaglilina y safinamida, y otros medicamentos que estos pacientes utilizan por varios factores en su enfermedad, como las benzodiazepinas, los antidepresivos, los neurolépticos, etc. En la selección de los anestésicos para la cirugía funcional, englobo en esta diapositiva los que se utilizan básicamente para cirugía funcional, para la cirugía de la epilepsia, para algunos tumores y para la enfermedad de Parkinson como tal. Los halogenados vamos a ver que tienen la característica de que disminuyen el metabolismo cerebral, alteran la autorregulación cerebral y provocan vasodilatación cerebral. Algunos inductores como el propofol necesitan un monitoreo electrocorticográfico bajo sedación, si se va a utilizar para sedación, y si tiene eventos convulsivos transoperatorio disminuye en este tipo en este fármaco, y para cirugías para la epilepsia. Los opioides, que pueden presentar una supresión del electroencefalograma, y estos principales medicamentos que se utilizan para la cirugía funcional y para la sedación serían el propofol, el remifentanilo y la dexmedetomidina, que son los más usados en cirugía funcional, y entre otros, como la particularidad de que la dexmedetomidina puede ser utilizada para sedación, y aún así tienen los pacientes como una sedación consciente, por lo que es apto para la evaluación neurológica y para
preguntarle al paciente en cómo se siente en estos momentos dentro de la cirugía. Bueno, el remifentanilo en pacientes despiertos se recomienda en dosis de 0.05 a 0.09 microgramos por kilogramo minuto. Bueno, y dentro de la técnica anestesia que vamos a encontrar, se pueden utilizar varias técnicas anestésicas para la cirugía funcional. Dentro de las principales, pues la anestesia local más sedación, la anestesia general con intubación orotraqueal, la anestesia general más intubación nasal o la anestesia general con mascarilla laringea. Bueno, para la cirugía para un mapeo fisiológico y la cirugía de planeación se debe de realizar con paciente despierto de preferencia, que es para un funcionamiento óptico y para la realización con éxito de la cirugía y con una anestesia local, en este caso con el bloqueo de escalpe. Y se utiliza la técnica sleep awake, sleep o dormido, despierto, dormido. Puede haber de dos tipos o dos grupos que se pueden utilizar este tipo de técnica. Principalmente cuando se utiliza la sedación con anestesia local y posteriormente se utiliza la anestesia general para la colocación de marcapasos. Esto principalmente se debe de valorar al paciente si es apto para este tipo de cirugía o de este tipo de técnica anestésica, o se puede utilizar la otra técnica de sleep awake sleep, que sería la de solo con anestesia local y sedación, ya sea leve o profunda, dependiendo el tipo de paciente, la edad, si tiene alguna comorbilidad, si es un paciente obeso, si tiene una vía aérea difícil, etc. Todo eso hay que tenerlo presente al momento de utilizar ya sea como había comentado, del primer tipo o el segundo tipo. Bueno, y dentro de las contraindicaciones que encontramos de esta técnica de dormido, despierto, dormido, vamos a encontrar las absolutas y las relativas. La absoluta y la que principalmente se debe de contar es si el paciente se rehúsa a realizarse este tipo de técnica anestésica. Si el paciente no quiere realizarlo despierto, no se le puede obligar y pues definitivamente es lo peor que podríamos hacer, porque es un paciente que no va a cooperar en toda la cirugía y puede desarrollar algún evento por estar con el estrés ya de por sí al iniciar la cirugía. Y las contraindicaciones relativas como neurológicas que podemos encontrar disfasia, confusión, somnolencia o desórdenes cognitivos, como síndrome de Down, demencia, o que no estén capacitados o no se encuentren capaces de tolerar esto, o sea, la cirugía por un largo periodo, por muchas horas. Psiquiátricos si tienen claustrofobia, son inestables en su humor, o sea, tienen una inestabilidad como las personas bipolares, etc. Si tienen una vía aérea difícil, si tienen obesidad mórbida o si tienen síndrome de apnea obstructiva, también eso es una contraindicación relativa. Y dependiendo también si para las cirugías que se va a hacer una resección de tumor, dependiendo qué tan vascularizado esté el tumor, qué tan grande está, en qué tipo de región está del cerebro, etc. Y pues también esto está caracterizado por el dolor, si va a tolerar el dolor y si está en una posición incómoda para el paciente. Bueno, y aquí les voy a presentar un video de cirugía funcional en la que el paciente está tocando la guitarra para que los neurofisiólogos y los neurólogos vean en el mapeo fisiológico en sus monitores cómo está el blanco quirúrgico y cómo introducir los electrodos. Por eso es que se le pidió al paciente que tocara la guitarra, que él es un músico. Entonces él pidió que se le pasara su guitarra para que se le realizara la cirugía despierto.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not happening I used to be. There's a shadow over me. Oh, yesterday. Bueno, y este es otro video que les presento desde la cirugía de planación hasta la cirugía como tal funcional. Ahí podemos ver desde que se realizan. Esta es una cirugía de microcirugía vascular para resecar una malformación vascular, pero también comentan que se puede utilizar para cualquier otra cirugía en este tipo de cirugías funcionales, para epilepsia, para tumores, etc. Entonces es como una visión de cómo se utilizaría el marco estereotáctico y cómo realizan después los movimientos de este tipo de pacientes después de la cirugía y su evaluación neurológica, cómo realizan en el posoperatorio. Bueno, indicaciones actuales para la cirugía en el paciente despierto. Bueno, primero la indicación para un mapeo cortical funcional en el paciente despierto. Se requiere que el paciente esté despierto y coopere para realizar las actividades requeridas. Esto para localización estrecha de resección de un tumor, etc. Para mapeo y registro electrofisiológico, los agentes anestésicos anulan básicamente las señales corticales o subcorticales, por lo que el funcionamiento óptico sería solamente con sedación y una anestesia local. Para electrocorticografía intraquirúrgica y estimulación cerebral profunda, y para mejorar los desenlaces perioperatorios, propósitos no funcionales encaminados a lograr una alta más temprana y estancias más cortas, biopsias cerebrales estereotácticas, ventriculostomía y resección de pequeñas lesiones de. Bueno, y los principales agentes anestésicos y dosis comúnmente utilizados para la craniotomía en el paciente despierto o para la cirugía funcional encontramos el propofol con infusión manual, 50 a 150 microgramos por kilogramo minuto, y cómo se utilizaría en sedación con TCI, el remifentanil, que debe utilizarse en infusión deliberadamente, debe de hacerse así, manual con infusión de 0.03 a 0.05 microgramos por kilogramo minuto, y en TCI para sedación y para el mapeo en TCI de 1.6 a 2 nanogramos por mililitro. Y fentanil en bolo de 0.75 microgramos por kilogramo de peso, en infusión de 0.01 microgramos por kilogramo minuto. Sulfentanil y la dexmedetomidina, que se puede utilizar preferiblemente en infusión de 0.2 a 0.7 microgramos por kilogramo minuto. Y de las complicaciones de la cirugía como tal funcional, podemos encontrar los principales, que serían la depresión respiratoria del 2 al 18%, y la pérdida de la cooperación del paciente, que es una de las principales en las contraindicaciones también para la técnica de Sleep Away Sleep. Hay que cuidar mucho la hipoxemia, que no caiga el paciente en hipercapnia, si no se produce edema cerebral después, cuando se lleva el paciente ya a la tomografía, por lo que es muy importante después de haberle realizado este tipo de cirugías llevar al paciente a un estudio de imagen como tomografía. La técnica como tal de dormido, despierto, dormido es muy importante también, porque el paciente comunica cómo se encuentra en ese momento, si presenta náuseas, cómo se siente hemodinámicamente, si presenta convulsiones, si hay movimiento o un embolismo aéreo. Principalmente esto puede ocasionar el movimiento del paciente que puedan lesionar alguna otra estructura que no sea el blanco quirúrgico, por lo que es muy importante hacerle una valoración neuropsicológica al paciente para ver si está apto para este tipo de cirugías.
Y como conclusiones, el éxito en cirugía funcional depende mucho de la valoración preoperatoria de los pacientes con enfermedad de Parkinson y el conocimiento de la fisiopatología, el manejo anestésico y la adecuada preparación neuropsicológica repercute en la evaluación de la cirugía, en el manejo anestésico y también, pues, obviamente, en el pronóstico de estos pacientes. Gracias.